Estamos de vuelta después de ese alto para la publicidad, de esa parada comercial, y seguimos hablando de Granada, de la política, de la campaña electoral. Había interrumpido a Javier. Me gustaría que uno de los temas que tratásemos es lo de... Habéis pasado un poco por encima los indecisos, porque hay tanto, según los sondeos demoscópicos, un número tan indeciso, un número de votantes tan indecisos, que no tienen claro exactamente a quién votar. Y otra reflexión que hago, que me parece una curiosidad, por si queréis comentarla. El otro día estuvo Alejandro Víctor García, el periodista, como invitado, y decía algo en lo que no habíamos caído. 3 de los partidos políticos que concurren esas elecciones tienen a candidatos que han pasado por el PSOE, que es una especie de fuente a Luis de Haro en Podemos, Cuenca, lógicamente, y a Salvador, que es gente cabreada del PSOE, que ahora están en... Me parece curioso, como mínimo me parece curioso. En fin, pero planteo lo de los indecisos. ¿Por qué pensáis que ocurre eso? Bueno, antes de nada, sí. Continuando brevemente con el debate... Sí. Yo creo que la época más brillante que ha tenido la ciudad de Granada fue la primera época de la legislatura, del año 79 al 83, ¿no? 84, en el que, a pesar de los problemas que hubo con el Partido Socialista de Andalucía, ¿no? Que entonces era Partido Socialista de Andalucía, gobernó un tripartito con un programa común, ¿eh? Que levantó una ciudad que estaba postrada a los pies de lo más negro, ¿no? de esta ciudad. ¿Por qué Málaga tiene, entre otras cosas, una enorme ventaja respecto a Granada? Además de que es una ciudad tradicionalmente cosmopolita, con una burguesía liberal que ha sacado adelante enormes cantidades de proyectos, incluso en la época de Franco, Málaga hizo lo que Granada intentó hacer pero nunca logró. Málaga hizo un plan estratégico de desarrollo de la ciudad de Málaga, que implicó a todos los sectores económicos, sociales y culturales, por el objetivo, a través de vías muy participativas, para el objetivo de cambiar Málaga. Eso se hizo hace aproximadamente unos 15-20 años, ¿no? Y de esa definición de objetivos clara, participada, y además consensuada por todas las fuerzas políticas, sociales y económicas, surgió ese plan estratégico que es el que está encajando cada una de las piezas dentro de ese plan. Granada no lo tiene y quizá sería deseable que en el futuro alguien pensara en desarrollar ese plan estratégico de los sectores económicos, sociales y culturales, que bien que lo necesitamos. Pero Granada, perdona, Granada sí hizo ese plan. Es que se frustró. Se nos olvida todo. El Consejo Social que se... Pero se frustró. Se frustró, no le hicieron ningún puñetero caso. Por eso es lo que te quiero decir. Al cajón. Claro, eso es lo que decía. Dice, hubo un plan, ¿no? Pero llegó muerto, ¿no? Y si algo se está oyendo en todos los foros es la petición de la ciudadanía a nivel individual, a nivel de instituciones. El otro día tuvimos un debate en el Colegio de Abogados, a todos los otros en la unión profesional, es la petición a los políticos de entendimiento, claro, de ya está bien de matarse uno a otro, entenderlo, hablar, claro, que hablando se entiende la gente. Yo creo que indeciso hay más, porque hay más opciones. Cuando era PP y PSOE, básicamente, PP y PSOE con posibilidades. En los tiempos pasados, básicamente, la gente o no iba... Pero ahora hay más opciones con posibilidades de influir en la... Y eso es lo que creo que hace a la gente más indecisa, porque cuando tú vas al supermercado y es o el chocolate A o el chocolate B, no, pero cuando tienes 5 tipos de chocolate, dices, caramba, yo qué sé, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando vas al super y ves oferta atún a 18 pesetas, dices, cojo ese. Y esta gente no ha sabido vender. Verás, no ha sabido vender. Aquí no hay ningún político que de forma clara diga, yo voy a hacer esto, esto y esto. Tú ves debates en Madrid, con todos los candidatos que hay y explican, voy a bajar los impuestos, voy a hacer esto, voy a hacer... Aquí no he oído ni a un... Manuel abre los periódicos todos los días. Lo abro. Promesas diversas, varias, todas las del mundo. Claro, pero luego se disuelven porque no hay nada. Los indecisos yo creo que proceden de la crisis del sistema que estamos viviendo. Claro. Es decir, hay
una lucha entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y la gente está indecisa, ¿no? Y porque no hay un líder. Soy conservador en el sentido de sigo votando a los que yo he votado tradicionalmente, Claro. o soy innovador, me atrevo y hago una apuesta sobre algo que todavía no se ha consolidado. Es ¿no? un movimiento Bien, de bien, cambio. bien. No Eso estamos, es un movimiento no de estamos cambio. en una Un época movimiento de cambio, sino en un cambio de movimiento, época. un movimiento de Creo cambio. que es la... Pero claro, ahí es una pregunta que tiene también su respuesta, ¿no? Esto ya lo conocemos. Vamos a arriesgarnos con lo que no conocemos. Pues ahí está. Y da un poco Esto de ya miedo sé lo que también. da de sí. Y da de sí tal y tal. La gente Y esto, piensa, hasta aquí que he todavía llegado. no conozco, y que tienen candidatos que aunque procedan de otros partidos, Sí. tienen también una opción nueva que puedan defender. Y recuerdo, en el caso de Vamos Granada, la candidata no tiene nada que ver con el Partido Socialista, No, ni el con 2 de la lista. ni con ninguna otra formación política. Sí, el 2. Don Una Luis. tal Marta Marta, la decana del Colegio de Decana del Colegio de Arquitectos. Arquitectos, que es una mujer muy Sí, capaz y que por Gutiérrez, lo tanto sí, tiene muy ideas bien. bastante frescas y bastante nuevas, ¿no? Bueno, yo creo que vale la pena arriesgarse, ¿no? Yo no lo he escuchado. Vale la pena arriesgarse, ¿no? Por algo que aunque todavía no ha cuajado, los ciudadanos ya están requiriendo y están exigiendo que se manifiesten, ¿no? En el caso de Vamos Granada o en el caso de Ciudadanos. de Ciudadanos, ¿no? Bueno, está claro que al final se decantarán, ¿no? Pero sobre todo el origen está en eso, ¿no? Lo viejo ya no me da garantía para que yo sea relativamente feliz en esta ciudad. Y lo Y lo nuevo me nuevo asusta un poco. tengo que hacer un esfuerzo para entenderlo, Le ¿no? asusta un poco. Yo desde Ahí. luego, quizás por coherencia en Ya. otra historia, yo siempre prefiero el riesgo, ¿eh? Ya. Y avanzar en un camino nuevo donde yo estoy participando para construirlo, a no a otro que ya me han construido y que está trillado y está más que visto. De todas formas, yo ayer conocí a Marta, bueno, y a la mayoría de los políticos que se presentan en un debate que tuvimos en el Arbaicín, y es que no hay líderes, no hay gente que la gente reconozca y diga, me fío de esta persona. Todos son gente nueva y un poco desconocida. Tú antes has puesto el ejemplo del 79, cuando estaba Antonio Jara. Antonio Jara fue un gran gestor, ahora se ha caído por la escalera con la caja de ahorros, desde luego, bueno, pero estaba en Jara, su también época... estaban no, aquí pero quien hizo el Eladio movimiento... y estaban... No, estaba Eladio y lo veo muy bien, pero el que hizo el movimiento y luego siguió como alcalde fue Antonio Estaba Jara, Juan Mata, que fue un el Partido magnífico Comunista, alcalde, y esto hay que etcétera, ¿no? reconocerlo. Oye, que ahora el pobre se haya estrellado, se esté estrellando Pero la caja de ¿acaso ahorros, Jara era un líder en el año 79? No, no lo era. pero Un se pro- hizo... en absoluto. un profesor de universidad Era un que iba profesor al de sexto de la universidad. Antonio lista. Jara Es iba al verdad, sexto de la lista. pero se efectivamente. hizo en 3 días. Oye, el anterior Camacho no él llegó... se hizo realmente en la segunda legislatura. Sí. Claro. ¿Y cómo Y es posible fue un no, alcalde que- realmente que bueno. tantos años Lo que después quiero decir no es que- haya debate en el que no aparezca Jara? Claro. Increíble. Son muchos Bueno, años. pues porque es No, que pero Jara quiero fue... decir, no, quiero decir que cuando se habla de lo que ha pasado, voy a decir, bueno, pues tal alcalde, no, la referencia de los Porque ha últimos... tenido la enorme a eso habilidad, iba. la enorme habilidad. No ha Pero un surgido segundo. nada No ha después, tenido- que de no, verdad... no ha habido nada. me parece curiosísimo. No ha habido ninguna carne No, después porque que ha le pueda tenido la hacer gran sombra. habilidad de capitalizar en su persona y en su partido entonces lo que fue el trabajo y el esfuerzo de 3 partidos y de mucha gente. Está bien. Pero fue el Y único- ahí no solamente jugó Jara un papel importante, lo jugó José Miguel Castillo, lo jugó Juan Mata, lo jugó... Pues todo el equipo que estaba con él, es claro. decir, no solamente todo el equipo, sino que fueron los que sacaron las castañas del fuego de un ayuntamiento que estaba en ruinas. Totalmente ruina. Pero fíjate, Antonio Jara Mira que gastaron. fue capaz de plantarse a su partido. Por eso se fue, Él por se eso se plantó- lo cargaron. No, pero se gracias a que se enfrentó al plantó a PSOE. su partido, Claro. tenemos Palacio de Congreso. Tenemos un montón de cosas, ¿entiendes? No, yo Porque se plantó a su difiero y mismo- discrepo de esa Bueno, apreciación. No, que vamos yo a no, sentarnos- yo no. Vamos a ver, que el origen fuera El lo que tú portavoz del dices, partido pero era no sé. Quero y Quero le hizo la zancadilla y se lo cargó. De todas formas, vamos a centrar un poco... Peor alcalde que ha habido en el- Hombre. En el momento actual, dejadme otro tema que os quiero proponeros, lo de Diputación. Eso va a ser... ¿Qué va a pasar ahí, en Diputación? Cualquiera sabe, ¿no? Podemos hacer una porra, pero... Cualquiera sabe. Yo no hago ni porra. No, es que no- Complicado eso, ¿no? Complicado. Es decir, por un lado tenemos al Partido Popular que va a dar, digamos, la campanada en el sentido de que va a bajar
no sé si el 30 o el 40% probablemente. Bueno, lo mismo te equivocas, ¿eh? A ver, ¿no? Lo mismo te equivocas. El Partido Popular va a bajar El y 40% me parece excesivo decir que... Bueno, Bueno, el 40, vamos a verlo, vamos a verlo. 40% no, pero bueno, el 30. Podemos iba a sacar en la andaluza 20 y tantos parlamentarios. No, pero ¿es cierto o no es cierto que el Partido Popular va a perder muchísimos votos? Sí. Vale, bien, estamos de acuerdo. Ahí de ¿Y el acuerdo. PSOE, y el PSOE va a perder votos? También. Claro. ¿Es Izquierda Unida? ¿Qué va a hacer? También. Vale. ¿Qué queda? Pero estamos hablando de las grandes ciudades donde se van a perder los votos. Los pueblos pequeños va a ser prácticamente Va a seguir muy siendo parecido. los Porque soberanos. No, por eso va a porque se afectar va más a dar un a la fenómeno nuevo. Diputación. si la Diputación son partidos judiciales, entonces es una elección de segundo... No, pero hay un Como de fenómeno segunda nuevo. vuelta, Hay un fenómeno nuevo en estas elecciones municipales. Y es que, al margen del Partido Popular, del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que van seguramente a tener un serio revés, ¿no?, en distintos niveles, Podemos no se presenta como tal partido. Bueno. No, Podemos no. Bueno, pero para elegir diputados provinciales no vale. No. A eso me refiero. No. Bueno, a eso me refiero. Sí, aquí son vamos Granada, en el otro es vamos Albolote. Ganemos. Sí, o ganemos Por eso. Hueto, yo qué sé. Por eso. Eso impide que tengan diputados. Lleva razón. A eso me refiero. ¿Dónde puede haber, en todo caso, algún diputado de esa galaxia de pequeños partidos locales, más o menos influidos por Podemos o vinculados a Podemos? En Granada ciudad. No da suficiente para tener un diputado provincial. Podría ser. No da suficiente. Podría ser. Porque si no es así, Bueno, entonces si es tenemos muy un diputado probable, sería muy probable que volviera Sebastián a ser presidente de la Diputación. Sí, solamente podría haber si un va de caso. número 2 con la idea y la esperanza de que se vaya el Pepe Torres antes de tiempo y quedarse también va a ser presidente de la Diputación y alcalde. Como ahora. Que lo nombren Como ahora. ministro. Es decir, y lleve los 3 senadores. solamente queda la vía de que la ganancia relativa del Partido Socialista respecto al Partido Popular se sume a algún diputado que surja no de otro sitio, porque de Motril no puede salir, porque allí hay un lío de mucho cuidado, etcétera, etcétera. Del área metropolitana, que sería lo suyo, tampoco va a ser, porque son Ganemos, son Podemos, son tal, son cual, independientes y el único lugar donde puede haber una concentración de votos en torno a un probable diputado o dos, que surja para compensar las pérdidas del Partido Socialista, pero relativas con respecto al Partido Popular, sería en Granada ciudad. Por eso, entre otras cosas, la gente de Vamos Granada está jugando una baza muy importante en esta campaña. Y por eso decía que yo no me aburro, no me aburro en absoluto, porque el panorama puede ser... Es imposible que tenga un diputado puede ser provincial, bastante... Te lo digo por Granada, es Granada y La Vega, Yo también, no puede salir. yo estoy con Eladio, yo también creo que... Yo creo que el PP le va a costar trabajo conseguir la Diputación, Bueno, si no es así, en las próximas elecciones. No sé qué va a ocurrir, o se va a depender de Ciudadanos, quién se una. Vamos a tener quizás una diputación con gobierno mixto, no sé, pacto. Y también lo que habría que pensar un es la única poco posibilidad, es qué se hace con las diputaciones, Digo, para mí me parece... mientras estén, pero oye, ese es el problema. Es que llega un momento no solamente no van a desaparecer, sino que se le incrementa notablemente su poder. Pues mira, yo no sé, este país no va a poder seguir manteniendo a tanto político. Y además sí se puede. Mira, claro, Italia tiene 1.500 diputados en el Parlamento. Claro que se puede. Y cobran mucho más que los españoles. Claro que se puede. Es cuestión de dar el dinero a esto. No apretamos un poquillo, claro, es lamentable, pero es así. Pero oye, tienen 1.500 diputados, pero es que nosotros tenemos el ministro de Cultura, el consejero de Cultura, delegado de gobierno autonómico. El gasto no lo generan los 27 diputados. Eso es una migaja, ¿no? Eso es el gasto está en la duplicidad de funciones y de competencias que hay entre la Junta de Andalucía y las diputaciones provinciales, no solamente en la de Granada, donde las competencias de la Diputación propia son muy pequeñas, ¿no?
con relación a la gestión de los servicios y competencias delegados o transferidos por la Junta de Andalucía. Para algunas cosas en las quizá en el futuro haya que plantearse servicios jurídicos. Sí. Los ayuntamientos importantes, Motril, no sé cuántos, tienen sus servicios jurídicos para defenderse de los pleitos que les ponen y para defender lo que ellos consideran que tienen que defender. Sí. Pero hay una diáspora de pueblos pequeñitos que no tienen medios económicos y la Diputación les pone sus abogados, les pone sus técnicos de el técnico que necesite, arquitectos o lo que necesite. Para hacer informes urbanísticos. Yo he intervenido en pleitos de pueblecillos pequeños, en pleitos urbanísticos, donde el informe venía de un arquitecto de la Diputación. Es decir, también el hecho de decir nos cargamos la Diputación, pues, cumple sus funciones o algunas funciones que cumple son buenas, probablemente lo que hay es que redimensionar. Y yo estoy con Javier en que el agua no se va por el agujero de 27 diputados, el agua se va por otro sitio, sitio más gordo. Es que cada agujero de esos tiene 28.000 que salen del mismo. Las diputaciones han jugado y juegan un papel importante. Esto que tú señalas, Eduardo, es esencial. Eso son competencias propias de Diputación, el asesoramiento jurídico y económico. Más en un sitio como Granada, con 190 municipios. Una de las ciudades con más municipios de España. Ahora bien, quizá, ahora, y además no quiero entrar en polémica, ¿no?, que ya se suscitaron en la transición, porque hubo opiniones de que no se constituyeran o se crearan diputaciones por parte de algunos partidos, de la izquierda, y otros, en cambio, curiosamente de la derecha, eran los que pretendían y lo implantaron las diputaciones. Es decir, que yo, si fuera coherente con esa ideología, yo diría diputaciones fuera, pero bueno, el tiempo también no da la razón siempre a los que tienen su origen en esta propuesta, ¿no? Las diputaciones han cumplido y cumplen todavía un papel, pero eso no quiere decir que en el futuro tengan que ser los instrumentos que son hoy. Pueden ser de otra manera, pueden ser fuerza o son instituciones, digamos, periféricas de la Junta de Andalucía. Y así debería de ser en el futuro. Y esa falta de asistencia que hay a los pequeños municipios, instituciones periféricas, ¿no?, donde actúan en función de. Y luego, la ausencia de servicios y de asesoramientos, etcétera, de las pequeñas poblaciones, eso tiene una salida siempre, y además se puede hacer y se constituiría así. Granada necesita un nuevo mapa político-administrativo, ¿no?, y Andalucía en general, es decir, una nueva reordenación del territorio, ¿no?, donde estos servicios no se ofrezcan necesariamente de las diputaciones, sino a través de instrumentos o de entidades de tipo comarcal, más próximas a las poblaciones, o de tipo consorciado, o de tipo mancomunado, dotadas de competencias para poder desarrollar ese tipo de servicios. De modo que nos encontraríamos con un mapa muy diferente al que hay hoy. Una Junta de Andalucía que no tendría tantísimo poder, porque tendría transferencia continuada a los órganos periféricos, a las mancomunidades, consorcios o entidades consorciadas, como se les quiera llamar, y a los propios ayuntamientos que están completamente fuera de juego de la política real, ¿no? Demasiado tendría el para mismo una poder misma cosa. En el momento en que están creados, consorcios, los consorcios están creados en la pero lo que provincia hace de falta es Granada. que funcionen, aunque sean menos. Son muchas leyes para poco Otra cosa que resultado. quiero comentar. De las propuestas, de esas promesas que decía Juan Manuel hace un momento, ¿alguna que haya llamado la atención? ¿Os ha llamado la atención alguna? De lo poco que ha habido. A mí sí, que van a quitar el IBI a los edificios que estamos dentro del Albaicín Patrimonio de la Humanidad, si gana el PP. Hay gente allá que se está guardando la propuesta por si es que por casualidad sale. La verdad es que al final todo se ha centrado, lo comentabais al principio, en el tema del referéndum de la Alhambra y hacer con la que... Es una polémica ridícula. A mí me parece que uno de los monumentos más importantes del mundo debe tener un acceso y una entrada digna como se corresponde. Ahora, partiendo de esa premisa, vamos a consensuar, y creo que es sentarnos, hablar y consensuar el qué proyecto de acceso a la Alhambra hacemos consensuadamente, que responda a la voluntad de todos, no imponer. Porque si os dais cuenta, aquí otra vez ha venido Junta de Andalucía, Partido Popular. Discusión. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. A mí me parece mucho más importante la infraestructura
que creo que el día que el AVE entre en Granada, la ciudad va a pegar un cambiazo enorme, porque ha pasado en Córdoba, ha pasado en Sevilla, ha pasado en Málaga. Me parece absolutamente fundamental, Eso es más importante, terminar la autovía de la costa, por favor. Que es que yo recuerdo que Álvarez Casco era ministro de Transporte cuando vino aquí a decir qué tal, y el otro decía que iba a llegar a no sé cuánto y tal, y seguimos igual y todavía falta muy poco. Parece que ya falta muy poco. Eso sí que es auténticamente importante para esta ciudad y para esta provincia. Los transportes, las comunicaciones. Es determinante, no puede ser. Yo viajo a Madrid con frecuencia, como no espabile en el billete, ahora que la Renfe te lleva en autobús a Antequera, pues el otro día tuve que hocicar 300 y pico euros por un billete de avión a Madrid, monopolio total y absoluto. Es decir, y hay que moverse, hay que darle salida a nuestros productos, la costa necesita poder sacar eso, y Puerto de Motril. En fin, no lo sé, me parece mucho más importante el tema de la infraestructura, el tema de mantener una universidad con la categoría que tenemos, que el turismo y la universidad son los motores económicos de esta capital, de esta ciudad. El turismo, Sierra Nevada también, pero queda un poco más arriba, ¿eh? Porque esto no es una ciudad de industria, aquí no hay grandes fábricas, ni va a venir la Renault a montar una factoría donde trabajen 4.000 trabajadores, no es así. Mira que vivimos del turismo, perdóname un segundo, vivimos del turismo, la calle más importante de toda Europa es la Carrera del Darro, y le va a poner un tapón tu amigo Pepe Torres, a la entrada, a la entrada, bueno, nuestro alcalde de todo, amigo de todo, amigo de todo. Cosa, nos va a poner un tapón en la entrada de la carrera, poniendo una ONG que es necesaria, que hay que ayudar a la gente que no tiene medios, pero oye, tú lo que no puedes poner en Ágreda, a 5 metros de la Carrera al Darro, es una ONG como este quiere poner, y firmar el convenio el día antes de irse. Oye, si es bueno para la ciudad, ¿por qué no deja que la gente que venga lo analice, lo discuta y lo decida? ¿Por qué tiene que firmarlo él el día antes de irse? Una cosita pequeña. No solo el turismo, el transporte es fundamental para Granada capital. Es decir, tenemos que meternos en la cabeza que Granada capital es toda la Vega, ¿no? Claro. Porque y eso ningún partido lo está planteando realmente. Hay que plantear un área metropolitana que funcione. Porque es que eso es básico. Huetor Vega no deja de ser un barrio de Granada, una parte de Granada. Cenes, Cajas, todo. Yo con todo mi respeto a la AVE, ya manifesté en algún momento mi opinión crítica, ¿no?, a la instalación de vías que luego no se amortizan bajo ningún concepto. Yo prefiero viajar en 2 horas a Málaga en ferrocarril que no en 2 horas a Madrid. No sé si me explico. Bueno, depende, pero yo no. Depende de la prisa que tengas por llegar. Pero la gente quiere que, no es que no haya AVE, pero sí que quiere ir a Málaga, o quiere ir a Jaén, o quiere ir a Córdoba, y no tiene medios de transporte que no sean autobuses o coches. Bien, respecto a la novedad de los partidos, a mí me parece que... En un segundo, porque estamos fuera de tiempo, en un segundito lo que quieras comentar. Plan de emergencia social. Eso sí está puesto blanco sobre negro o negro sobre blanco en algunos programas de los partidos que hemos nombrado. Segundo, Vega de Granada, también está puesto en algunas de las propuestas de los partidos, concretamente la que defiende Marta, la candidata de Vamos Granada. Es decir que, a ver, hayla, lo que hace falta es tener los oídos y la vista no solamente puestos en los grandes medios, sino en las proximidades, en la gente que te dice y te habla alrededor. Pues ahí lo dejamos. Gracias a los 4 una semana más por estar aquí, y a ustedes gracias también por seguirnos. Buenas noches y hasta la semana que viene.